Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la clase de Historia Universal. Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan? Buenos días, profe, te lo escucho. Buenos días, ¿Qué profesor. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien de salud. Jóvenes, hoy vamos a desarrollar el último tema del primer bloque. Aquí terminamos con el primer bloque, es decir, en la unidad número 5. Tengo entendido que su primer examen es el día domingo. Así es que creo que amerita hacer un breve repaso, ¿no? Voy a tratar de... ¿Qué tal, Larisa? Buenos días, buenas tardes. Sí, ya buenas tardes ya. Un breve repaso al menos de las dos primeras unidades, ¿les parece? En vista que van a tomar preguntas de las 5 unidades y hoy me toca hablar del unidad número 5 que corresponde al mismo tema de la unidad 4, es decir, Grecia. No sé, ¿qué les parece si hacemos un breve repaso de la unidad 1 y 2 o vamos directo al tema? Depende de ustedes. Repaso está bien, profe. Repaso, listo. Entonces hay que hacer un repasito, repasito. profesor. Ya. Miren, ya que vamos a hacer un repaso, voy a presentar esta diapositiva. Y bueno, estos dos temas que ves aquí en esta diapositiva corresponden a la unidad número 1. En la unidad número 1 del curso de Historia Universal hablamos de hominización y de la Edad de Piedra o prehistoria, ¿correcto? ¿Qué tenemos que saber acerca de la hominización? Hominización es una que explica el desarrollo evolutivo de la especie humana. Los seres humanos por primera vez aparecimos en el continente africano, ¿ya? Exactamente en qué parte de África, en la sabana africana. La sabana africana vendría a ser hoy el país de Etiopía, Kenia y Tanzania, ¿ya? África Oriental. Ahí aparecieron los primeros seres humanos, pero los primeros seres humanos no aparecimos de la nada, ¿ya? Sino que debemos tener un origen, ¿no? ¿De dónde salimos? Bueno, en realidad los primeros seres humanos evolucionaron a partir de los homínidos y los primeros homínidos recibieron el nombre de Ardipithecus y Australopithecus. Es decir, nuestros orígenes están en los Australopithecus. ¿Correcto? Ahora te hago la pregunta, a ver si alguien se acuerda. ¿Qué característica anatómica, física tenían los Australopithecus que los diferenciaba del resto de los primates? ¿El bipedismo? Correcto, el bipedismo. Entonces, los Australopithecus eran, coloco acá, bípedos. Eran bípedos, es decir, que tenían esa capacidad para trasladarse en dos piernas. Tenían ya la posición erguida. En cambio, el chimpancé y el gorila se ayudan todavía de sus 4 extremidades para poder colgarse de un árbol a otro o trasladarse de un lugar a otro. El chimpancé y el gorila no son bípedos, pero los Australopithecus eran bípedos. Entonces, el ser humano evolucionó a partir de un Australopithecus, es decir, un primate bípedo, ¿correcto? Ahora, no podríamos considerar al Australopithecus ser humano. El Australopithecus no fue el primer ser humano. El Australopithecus a lo mucho podríamos considerarlo un prehumano. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba al Australopithecus? ¿Qué le faltó desarrollar para convertirse en ser humano a los primeros Australopithecus? Inteligencia. Es cierto, su inteligencia, pero la inteligencia la obtienes de acuerdo al tamaño de tu cráneo. Es decir, al Australopithecus, como tú acabas de decir, le faltaba inteligencia, por lo tanto le faltó aumentar su capacidad craneana, porque el tamaño de su cráneo era de aproximadamente esta cifra, mira, espero que se pueda ver, 300 centímetros cúbicos. Ustedes se estarán preguntando, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Para que tengas una idea, nosotros, ya, como especie sapiens, alcanzamos un tamaño de 1400 centímetros cúbicos. Entonces, lo comparas con los Australopithecus, comparado con el nuestro,
es pequeñísimo el cráneo que tienen o tenían los Australopithecus. No tenían casi cerebro, por decirlo así, ¿no? Ahora, la pregunta es, ese tamaño de 400 centímetros cúbicos, ¿con qué animal se compara? Con el gorila y el chimpancé. El gorila y el chimpancé tienen el tamaño del cráneo de 400 centímetros cúbicos. Entonces, los Australopithecus pensaban como chimpancé, pero caminaban como humanos. Tenían un poco de ambas. Se desplazaban como humanos, pero tenían el cráneo de un chimpancé, de un gorila. Entonces, no eran ni chimpancé ni humanos, eran homínidos, eran Australopithecus. Y de esos Australopithecus, con el tiempo, durante el Paleolítico inferior, evoluciona el Homo habilis. ¿Correcto? El Homo habilis es considerado el primer ser humano. La palabra Homo significa humano. La palabra Australopithecus significa mono del sur. ¿Correcto? ¿Me podrías decir tú qué es lo que convirtió al habilis en humano? Vamos. Su pulgar oponible. Más que su pulgar oponible, otra cosa. ¿Cuál? Primeros instrumentos líticos. Sí, es cierto. El Homo habilis Su fue el primer. volumen craneal aumentó, su tamaño. Claro, el aumento de su capacidad craneana, pues. Todo tiene que ver con el aumento de la capacidad craneana. ¿Correcto? Es el cerebro, es la capacidad craneana que va a aumentar. Y el aumento de su capacidad craneana determina su inteligencia. Es decir, el Homo habilis, a comparación del Australopithecus, tenía el cráneo mucho más grande, casi el doble. Claro, si lo comparas con el nuestro, vas a decir, profe, el habilis igual, tiene un cráneo chiquitito. Sí, pero acuérdate de algo. Cuando aparecieron los Homo habilis durante el Paleolítico inferior, nuestra especie todavía no aparecía. No existíamos. Solo existían los habilis y Australopithecus, gorila y chimpancé. Entonces, en ese mundo, el que tenía el cráneo más grande en esa época eran los Homo habilis. ¿Y cómo demostraron su inteligencia? Fabricando utensilios, voy a colocar acá, líticos, pues. ¿Ves? Utensilios líticos, herramientas de piedra. Tú dirás, profe, pero cualquiera hace utensilios líticos. A ver, dale a un gorila, a un chimpancé, un par de piedras que te fabrique utensilios. No te los va a fabricar. Lo que va a hacer es que te lo va a arrojar, se va a defender. ¿Ven? Entonces, utensilios líticos. Ese es el primer invento del ser humano. Habilis. Claro que nosotros no pertenecemos a la especie habilis. La especie habilis ya se extinguió. Fue un ser humano, sí, que tenía características propias. Chiquito, Ah, pequeño. Dime, profesor, te escucho. disculpe, entonces el Homo habilis fue considerado el primer humano, ¿no? Por su aumento Claro, de su capacidad craneana. claro, exacto. No, ok, Eso. ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. Es el primer ser humano. Ahora les hago la pregunta. Aparte del continente africano, ¿el Homo habilis logró otro continente? ¿Sí o no? Mira Sí. que te la estoy... Sí, falso. No pobló otro continente, solo que el continente africano. No se han encontrado restos fósiles de un Homo habilis en Asia. Tampoco se han encontrado habilis en Europa, mucho menos en América. ¿Qué significa eso? A que no lo hayan encontrado. Hasta la fecha no han encontrado. ¿Qué te da a entender eso? Nunca Que no llegaron, salió de pues eso. África. Claro, nunca salió de África. Nunca salió de África. Se quedaron ahí. Solo se han encontrado Homo habilis, restos de Homo habilis en África. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué comprueba? Que nunca salieron de África.
O sea, eran seres que ni siquiera se atrevieron a explorar otras regiones que no sea la sabana africana. ¿Ven? Ahora, luego aparece otra especie, la especie ergaster. La especie ergaster, por si acaso, alcanzó unos 900 centímetros cúbicos, es decir, que tenía el cráneo un poquito más grande que el habilis, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué le llamaron a ese fósil ergaster? ¿Solo porque tenía el cráneo un poquito más grande? No. ¿Saben por qué la llamaron ergaster? Ergaster significa explorador. ¿Qué significaría Homo ergaster? Homo humano explorador. ¿Por qué lo llamaron así? Sus restos fósiles se han encontrado en África y en Georgia. ¿Dónde está ubicado Georgia? Georgia está ubicado al sur de Rusia. Y eso forma parte casi de entre Asia y Europa. ¿Eso qué significa? Que esa especie humana fue la primera en abandonar el continente africano. Porque sus restos se han encontrado en Asia y en África. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? Esa sí salió de África. Esa fue la primera especie que se atrevió a salir de África. Homo ergaster, Homo explorador. Entonces voy a colocar aquí, abandona África, ¿correcto? Listo. Esos grupos de Homo ergaster instalados en Profesor, Asia. Dime, o dime. sea, ¿se va a Europa y Asia o también No, a otros Asia. lugares? No, se han encontrado solo restos en Asia. No he dicho Ok. Europa, no he dicho América. Asia. Y en Es que Asia, dijo que estaba entre Europa y Asia, por eso digo. claro, lo que pasa es que Georgia está casi en la frontera con Europa. ¿Ya? Está casi entre Asia y África. Tú sabes que África, perdón, que Europa y Asia son continentes que tienen conexión, ¿no? Rusia es un país euroasiático, porque tiene una parte de su territorio en Europa y otra gran parte en Asia, ¿no es cierto? Eso todo el mundo lo sabe. Y Georgia está ubicado al sur de Rusia. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿por qué te explico esto? Porque se cree que el Homo ergaster con el tiempo, ¿ya? Evoluciona y alcanza su capacidad craneana a llegar a 1000 centímetros cúbicos. Entonces ya no lo clasifican como Homo ergaster, sino Homo erectus. Entonces, ¿qué significa eso? Que un grupo de Homo ergaster dio origen al Homo erectus. ¿Y dónde se han encontrado restos de Homo erectus? En Asia también, exactamente en China. A ese resto fósil chino se le conoce como Sinanthropus. También se han encontrado restos de Erectus en Indonesia y se le conoce con el nombre de el hombre de Java o el Pithecanthropus. ¿Ya? Ahora te pregunto, ¿Cómo el- dijo en dónde se encontraba, profesor? Eso en, de Indo- en In- Picantropus. en Asia, perdón, exactamente en Indonesia, en una parte llamada Java, la isla de Java. O sea, tienen varios nombres, ¿no? Pero acuérdate que es un Homo erectus, pues, ¿no? Homo erectus igual Pithecanthropus o el hombre de Java. Lugar, Indonesia. ¿Qué continente? Asia. ¿Ves? ¿Y Entonces, solamente Asia? ¿O sí, en Asia. La mayor cantidad de Homo erectus se han encontrado en Asia. Entonces quiere decir que se desplazaron por el continente asiático. ¿Correcto? Listo. De ahí no, mira, no se sabe más del Homo erectus. Se extinguió. No se saben las razones por las cuales desapareció esa especie. ¿Ya? Entonces debió extinguirse, desaparecer. Mientras otro grupo, mira, de ergaster, que se quedó en África, estaba evolucionando a Homo antecesor. Y un grupo de esos antecesor africanos salió de África y se dirigió a Europa. Y en Europa dieron origen a los neandertales. Pero antes de hablarte de los neandertales, ¿tú me podrías decir los erectus antes de desaparecer qué cosa usaron, descubrieron por primera vez? El fuego. Ujú. El fuego.
el fuego es un aporte de, por si acaso, el Erectus. No solo lo conocieron, sino lo usaron, controlaron y llegaron a producir fuego. Una cosa es ver fuego y otra cosa es producirla. ¿Cómo produces fuego? ¿Cómo obtienes el fuego? ¿Ves? Entonces el fuego es del Homo erectus. Y luego te dije que aparecen los neandertales en Europa. ¿Cuánto alcanzó de capacidad craneana? 1400 centímetros cúbicos. Si te das cuenta, mientras aparecen nuevas especies humanas, su cráneo va aumentando, mayor inteligencia. Entonces, la pregunta es, oye, ¿el Homo neandertal era inteligente entonces? Sí, ya conocía fuego, se desplazaba por Europa, fabricaba utensilios de piedra. ¿Cuál es su aporte? ¿Qué es lo que hizo por primera vez los neandertales, a diferencia de las anteriores especies? Los primeros ritos. Primeros ritos funerarios. ¿Estaban? Ujú, Y los ritos funerarios. ujú. Ritos o prácticas funerarias, que fue la primera especie humana en enterrar a sus muertos. Muertos, no se sabe, hasta ahora no se sabe por qué los enterraban. Creo que hay Profesor, diversas hipótesis. Dime, te escucho. disculpe, entonces el Homo erectus se quedó en Asia y se extinguió, pero el Homo Sí, antecesor salió de África y se fue a Europa y sí, dio sí, origen al un grupo. Neandertal. Eso es lo que se cree. Sí, sí. Los antecesor que aparecieron en África y los antecesor evolucionaron de un grupo de ergaster. ¿Ya? Por si acaso, todas son hipótesis, ¿ah? Entonces, ese grupo de antecesor que pobló Europa dio origen al Neandertal. Entonces, el Neandertal era una especie netamente europea, ¿no? Se Ah, desplazó por pero, Europa, básicamente. Dime, te escucho. pero entonces dice que el Homo antecesor dio origen al Homo ergaster y ese Homo ergaster dio también origen No. al... El ergaster dio origen al antecesor. Habían varios grupos de antecesor y un grupo de esos antecesor pobló el continente europeo. Y los que se quedaron, los antecesor que se quedaron en África, darían origen a otra especie, el Ah, sapiens. ya. O sea, ¿Ves? se fueron de Asia a Europa. No, aparecieron en África. Muchas especies aparecieron en África y luego fueron desplazándose para Asia, para Europa, ¿ves? Pero casi todos aparecieron en África. El ergáster apareció en África. El habilis apareció en África. Los australopithecus aparecieron en África. Los antecesor aparecieron en África. Ahora, los neandertales evolucionan ya en Europa. El erectus evoluciona en Asia. Es un poquito complicado, ¿no? Esto de decir de dónde vienen, son hipótesis, por si acaso, ¿ya? Pero lo que sí tienes que saber y manejar información es que los neandertales se desplazaron por el continente europeo, básicamente. Y que los neandertales tenían una capacidad craneana de 1400 centímetros cúbicos. Tenían el tamaño del cráneo casi como el de nosotros. Y probablemente eran inteligentes. No tanto, pero bueno, al menos enterraban a sus muertos. Y eso es lo que se ha observado. Y eso es lo que sí se puede corroborar. Los neandertales luego se extinguen en Europa. No sabemos también las razones por las cuales se extinguen, desaparecen. Pero sí hay pruebas de que los últimos neandertales, esos que ya estaban por desaparecer, convivieron con los primeros sapiens. Es decir, cuando ya se estaba por extinguir los neandertales, entra a Europa la nueva especie sapiens. ¿De dónde vino los sapiens? ¿De dónde llegaron, perdón? De África también. En África evolucionaron los sapiens. Entonces, entra en Europa y se encuentra con los neandertales. Pasa el tiempo, se extinguen los neandertales y solo queda el sapiens. Y el sapiens tenía una capacidad craneana de 1400 centímetros cúbicos también. ¿Ya? Mira, entonces la pregunta es, si estos sapiens tienen su origen en África, se desplazaron a Europa, ¿solo se quedaron en Europa? No. A diferencia de otras especies, el sapiens era una especie que no tenía miedo en desplazarse por la sabana, por la tundra, por los bosques,
O sea, el sapiens se desplazó por todos los continentes. Por lo tanto, fue el primero en llegar a ¿qué continente? No me digas Asia, porque ya los erectus se habían desplazado por Asia. No me digas Europa, porque los neandertales ya se habían desplazado por Europa. Entonces, ¿qué continente te queda? América y Oceanía. América, correcto. Básicamente América. Los primeros en entrar en el continente americano fueron sapiens. No fueron neandertales, no fueron erectus, no fueron ergaster, ni mucho menos habilis. Pregunta, ¿cómo se puede afirmar algo así? Pregúntale a los paleoantropólogos, oye, ¿alguna vez has encontrado un resto fósil de Neandertal en América? No, hasta ahora, nunca se han encontrado. ¿Qué significa eso? Que nunca entraron, pues, al continente europeo, al continente americano. Entonces, todos los restos fósiles de los hombres antiguos, como el de Paiján y tantas cosas más, ¿a qué especie pertenecen? Sapiens. Y ya te di otro dato en Historia del Perú. Los restos fósiles más antiguos que se hayan encontrado en el Perú, si no me equivoco, pertenecen al de Paiján. Y ese Paiján era un sapiens, ya. Homo sapiens. Ahora, te hago la pregunta, ¿tú te acuerdas cuál es el aporte de los primeros sapiens? Si el Erectus descubrió el fuego, si el Neandertal enterraba a sus muertos, ¿qué es lo que hizo por primera vez los sapiens? ¿Qué es lo que caracteriza al sapiens? ¿Cuál fue su Las aporte? pinturas rupestres. Arte, correcto. Eso tiene que ver con el arte, ¿no es cierto? Arte. Y desarrolló dos tipos de arte. El arte parietal, voy a colocar ahí, mira, arte parietal. El arte parietal está relacionado a la pintura, pinturas rupestres. Pintaba las paredes de las cuevas con escenas de cacería porque eran ritos propiciatorios porque querían tener buena cacería, ¿ya? El otro tipo de arte que van a desarrollar es el arte mobiliar. Y el arte mobiliar no está asociado a la pintura, sino está asociado a la escultura, donde esos sapiens del Paleolítico agarraban un trozo de piedra o de madera y le daban forma de mujeres gordas, algunos dicen embarazadas. Y a esas mujeres que los sapiens representaron, se les ha bautizado con el nombre de Venus paleolíticas. ¿Por qué hicieron imágenes de mujeres embarazadas? Por el culto a la fertilidad de la mujer. Pero hay otra cosa más importante del sapiens. Te dije que el sapiens fue el poblar el continente americano, poblamiento americano. ¿Tú me podrías responder cuál es la teoría sobre el poblamiento americano de mayor difusión y que tiene pruebas importantes? La de Alejandrica, ¿no? ¿Cuál es esa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? La teoría asiática. Correcto, asiática. O sea, ese sapiens debió entrar por Alaska, ¿no? Por Siberia, Alaska, donde hay un estrecho, el estrecho de Bering. Y debió entrar en el Paleolítico Superior cuando se estaba produciendo la última glaciación. ¿No es cierto? Y así pobló el continente americano de norte a sur hasta llegar a los Andes, ¿no? Y se quedó en Paiján, por ejemplo, ¿no? Y ahí se encontraron los restos fósiles de Paiján, del rastro más antiguo de presencia humana en el Perú. Listo. ¿Qué tienes que saber de la prehistoria? Edad de piedra. Vamos. La edad de piedra forma parte de la prehistoria. La edad de piedra se divide en tres grandes etapas. Paleolítico, como ves aquí, voy a cambiarle de color, ¿ya? Color moradito, a ver, ya. Paleolítico, el otro es mesolítico y el último es neolítico. ¿Qué tienes que saber de estas tres etapas de la edad de piedra? Lítico significa piedra, por si acaso, ¿no? Paleo es antigua piedra, paleolítico. Mesolítico significa entre piedras y neolítico, piedra nueva. A ver, estamos haciendo un repaso nada más, por si acaso, no es clase, ¿eh? Todas las especies humanas que te acabo de mencionar en el anterior cuadro, desde el Homo habilis, que fue el primer ser humano, aquí, hasta el
Homo sapiens, que fue la última muestra de presencia humana en la Tierra, todas esas especies aparecieron y desaparecieron durante el Paleolítico. Claro, la única que no desapareció es el sapiens, pues, ¿no? Pero todas esas especies aparecieron durante el Paleolítico. Entonces, significa que el Paleolítico es una etapa que tiene cantidad de años. Y tiene tantos años el Paleolítico que la dividen así, mira, en inferior, medio y superior. ¿Por qué la dividen así? Para explicarte esto, mira, que durante el Paleolítico inferior, la Tierra fue habitada por Habilis, Ergaster y Erectus. ¿Ya? Por ello fue habitado, mira. Entonces, la pregunta es, ¿durante el Paleolítico inferior existían los neandertales? No. Los sapiens, menos. Solo habían habilis y erectus. ¿Correcto? Listo. ¿Cuándo aparecen los neandertales? Aparecen durante el Paleolítico medio. Coloco ahí neandertal. ¿Ya? Neandertal. Y estos neandertales que desaparecen ya casi al entrar al Paleolítico superior, ¿no? Son reemplazados por el Homo sapiens. El Homo sapiens recién aparece durante el Paleolítico superior. Pregunto para todos, mira que me imagino que aquí hay varios en clase, ¿eh? A ver, si te preguntas, si fuera examen el día domingo, ¿me podrían indicar ustedes durante qué etapa de la prehistoria o de la edad de piedra con exactitud los seres humanos empezaron a enterrar a sus muertos? ¿Se inician prácticas funerarias? Paleolítico medio. Medio. Paleolítico medio. Ya, ahora, claro, pero no te he dicho ser humano, sino etapa. Entonces, solo lo vas a saber Paleolítico medio. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que los neandertales aparecen durante el Paleolítico medio. Si tú respondes, no, Paleolítico inferior, ya enterraban a sus muertos. Falso. Si los neandertales todavía no aparecían durante el Paleolítico inferior. Y ellos fueron los primeros en enterrar a sus muertos. Lo que sí podrías decir es que las primeras herramientas líticas y el descubrimiento del fuego corresponden al Paleolítico inferior. ¿Me entienden? Y el arte, tanto rupestre como las Venus paleolíticas, esas recién aparecen durante el Paleolítico superior. El poblamiento mexicano se dio durante el Paleolítico superior. ¿Ves? Por esa razón el Paleolítico lo dividen en 3 fases. Ahora, si te preguntan, oye, pero quiero saber exactamente las características generales del Paleolítico. Empecemos con el clima. El clima del Paleolítico era gélido, helado. Su nombre científico era Pleistoceno. Algunos lo llaman la era del hielo, ¿correcto? Esa es una característica del Paleolítico, es decir, que el clima era otro, era distinto al de ahora. Segundo lugar, ¿cómo se ganaban la vida los hombres y mujeres del Paleolítico? Gracias al comercio, gracias a la alfarería. Recolección. Correcto, eran cazadores y recolectores. ¿Ya? No se dedicaban más que solo a esas 2 cosas. Cazaban y recolectaban. Por lo tanto, el hecho de cazar, ¿qué significa? Que se dedica a una actividad depredatoria, no produce sus alimentos, solo depreda. Por eso se dice que desarrollaron una economía parasitaria, o también conocida, parasitaria. El parásito solo vive de otro ser, ¿no? O también conocida como economía depredadora. ¿Te das cuenta? Mira que te estoy explicando las características generales, ¿eh? Ya, entonces, ¿qué más falta? Falta qué tipo de vida llevaban. ¿Vivían en aldeas? ¿Habían aldeas durante el Paleolítico? ¿Se construían viviendas? Vamos, ¿qué responde? No.
No, ¿por qué? Porque eran nómades, no tenían lugar fijo. ¿Y por qué eran nómades? Porque eran cazadores, pues, y el cazador tiene que seguir la huella de las manadas de los animales. Como los animales en manada migran, el cazador también tenía que migrar. ¿Cómo crees que el Sapiens logró poblar el continente americano? ¿Tú crees que tenía su mapita y ya lo tenía planeado, ya cruzar el estrecho durante la última glaciación? No, cruzó de casualidad, sin saberlo. Solo estaba siguiendo la huella de la manada de los animales, ¿no? Entonces, la vida es nómade. En esas condiciones entró el Homo sapiens América. Era cazador, era recolector, era un depredador y era un nómade. ¿Ves? En esas condiciones entra en América. Así es que no vayas a decir, no, el hombre entró a América cuando ya se construían templos, cuando se dedicaba a la agricultura, a la ganadería. No, eso es falso. En el Paleolítico son cazadores, recolectores y nómades. Quizás debido al clima, porque el clima era tan helado que hizo que la flora y la fauna sean también algo que sea difícil dominar. Por ejemplo, ¿cómo era la fauna? Mamut, tigre, dientes de sable, mastodonte, la paleollama, ¿no? Eran conocidos como la megafauna. Entonces era difícil domesticar esos animales. La pregunta es, ¿cuándo empieza a cambiar el clima? En el Mesolítico. ¿Qué es el Mesolítico? El Mesolítico es una etapa de transición, es una etapa de cambio, sobre todo climático, ¿correcto? Y eso es lo que tienes que saber. El cambio climático hizo que cambie la flora y la fauna. La megafauna se extingue, por ejemplo, y aparecen otros animales pequeños como el perro o el cuy en los Andes. Entonces quiere decir que el cambio de clima del Pleistoceno al Holoceno hizo desaparecer la megafauna y aparecen otros animales. Se domestica, por ejemplo, al perro, domesticación del perro, dicen, ¿no? ¿Qué más? Se logra conocer plantas comestibles, es decir, ya no se recoge cualquier cosa, hay un desarrollo de la horticultura, ¿te das cuenta? Pero el Mesolítico es una etapa de transición, jóvenes, de tránsito. El cambio de clima no fue repentino y rápido, sino fue gradual y lento. El Mesolítico debió durar unos 3.000, 4.000 años. ¿Entienden? Entonces, en ese tránsito lento, fueron los hombres adquiriendo muchas experiencias, entre ellas dominar a los animales, domesticar plantas. Por eso cuando llega a su fin el Pleistoceno, entramos a una etapa nueva llamada Neolítico. Y el clima del Neolítico es cálido, entonces es Holoceno. Y debido a esa larga experiencia adoptada en el Mesolítico, pues los hombres y mujeres del Neolítico ya no van a cazar, ya no van a depredar, ya no van a recolectar, sino que se dedican a otras actividades productoras. Es decir, se dedican a la agricultura gracias a la domesticación de plantas y se dedican a la ganadería gracias a la domesticación de animales. ¿Qué forma de vida llevan en el Neolítico? Te pregunto, ¿hay aldeas en el Neolítico? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Sí, Porque profesor. ya son sedentarios, pues llevan una vida sedentaria. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora viven de la agricultura y no pueden estar trasladándose, desplazándose. Ahora necesitan un lugar fijo, una propiedad privada. Oye, ¿qué elementos necesita controlar el agricultor para dedicarse precisamente a la agricultura? Dos elementos, tierra y agua. Y esas tierras tienen que ser fértiles. Y la tierra fértil, propicia para la agricultura, la encuentra cerquita a los ríos. ¿Qué ríos? Tigris, Éufrates, Nilo. Ahí se establecen las primeras comunidades sedentarias. Con el tiempo, esas comunidades sedentarias agrícolas se convierten en civilizaciones. Pero eso sucedió ya en la edad de los metales. Aquí te estoy hablando de la edad de piedra.
Entonces, en el Neolítico ya hay un cambio ya, pero no fue un cambio repentino, te dije. Fue un cambio gradual y lento, producto del cambio de clima y de la experiencia obtenida por los cazadores y recolectores. ¿Ve? Entonces, ¿sabes por qué te explico esto, que el cambio fue lento? Porque antes se creía que había una revolución neolítica y cuando te hablas de revolución, el cambio es drástico y rápido. Ahora en estos años, en estos tiempos modernos, ya no como en la década de los 70, 80, ya no suele decirse revolución. Algunos historiadores ya no emplean la revolución neolítica, porque al neolítico le llamaban revolución neolítica, decían. ¿Correcto? Pero bueno, si quieres seguir llamando la revolución, no hay ningún problema. Pero de que hubo cambios, sí hubo cambios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de economía van a practicar en el neolítico? Economía productora. Productora. Entonces ya no tenían que depender de si hay o no hay animales, ya no dependen de la naturaleza. Ellos en el neolítico, los hombres y mujeres, han logrado dominar la naturaleza. Y naturaleza es planta y animales. Entonces, que han logrado dominar a la naturaleza significa que han domesticado plantas y han domesticado animales. Entonces ahora viven de su trabajo en la agricultura y la ganadería y pueden producir un excedente. ¿Me entiendes? Porque ya depende de tu trabajo. Quiero producir más, me dedico más horas de trabajo. Voy a ampliar mis tierras de cultivo. Eso no había en el Paleolítico. Dice, quiero producir más, no, tendría que cazar más animales, pero eso no va a depender de mí. Eso va a depender si los animales, ¿no? Los encuentro o no. ¿Te das cuenta? Entonces, en el Neolítico hay grandes cambios, pero todavía no hay civilización en el Neolítico. La civilización vino después, en la edad de los metales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Eso es lo que tienes que saber de la unidad número 1. Hominización, prehistoria, edad de piedra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Para entrar a la unidad 2 y de ahí ya cerramos y hablamos ya de Grecia, ¿no? Parece que no hay preguntas, ¿no? Ya, entonces pasemos a la unidad número 2. En la unidad número 2 se habla de Mesopotamia. Mesopotamia. Voy a ir un ratito a... La palabra Mesopotamia, jóvenes, significa entre ríos, ¿ya? Así la llamaron los griegos, entre ríos, Mesopotamia. Meso, entre, potamos es ríos, ¿no? Mesopotamia significaría literalmente tierra entre ríos, ¿no? ¿Qué ríos hay ahí hasta la fecha? El Tigris y el Éufrates, que atraviesan todo el territorio del actual país. ¿Cómo se llaman en la actualidad esos países que antiguamente se llamaban Mesopotamia? Irak. Vamos. Irak y Siria. Siria, una parte de Siria, ¿no? Y todo Irak, o casi todo Irak, ¿no? Entonces, esos dos países antes formaban parte de la antigua Mesopotamia. Y en esa región fértil, gracias a esos dos ríos, mira, muy fértil esa zona, ahí se ubicaron los primeros asentamientos humanos, las primeras comunidades agrícolas del Neolítico. ¿Y por qué? Porque un agricultor del Neolítico necesitaba agua y agua dulce. Y el agua dulce solo lo obtienes de los ríos, no de los mares. El agua del mar es salada. ¿Me entienden? Entonces, era importante controlar el agua de esos dos ríos, Tigris y Éufrates, y construir tus viviendas cerca de esos ríos. ¿Ves? Palafitos se llaman las primeras viviendas, ¿no? Entonces, por eso es donde ahí surge la civilización. Con el tiempo, esas comunidades agrícolas del Neolítico, con el tiempo, alcanzan la civilización. Y para alcanzar la civilización tuvieron que desarrollar tres cosas. La primera, vivir en ciudades, construir ciudades. ¿Tú te acuerdas qué pueblo de Mesopotamia construyeron las primeras ciudades? Vamos. Los sumerios. Sumerios. Hasta ahí, mira.
en la imagen, sumerios. Estos son los primeros en construir las primeras ciudades, ¿ya? Las ciudades. Estos son los encargados de construir las primeras, repito, aquí moradito, ¿ya? Ciudades, sumerios. Estaban ubicados en la Baja Mesopotamia, sur de Mesopotamia. Y fundaron ciudades como las de Ur y Uruk, ¿no? Ur y Uruk. Y eso que hay varias, Uruk, Lagash, Nippur, ¿no? Bueno, pero eso solo unas dos nada más, ¿ya? Ahora, no solo porque construyeron ciudades se convirtieron en civilización o pueblo civilizado, sino que también construyeron templos. Sus templos eran conocidos como, ¿te acuerdas? ¿Con qué nombre? Sigurat. Sigurats. Sigurats. Los sigurats. Esos sigurats estaban hechas de ladrillo, es decir, de barro, de adobe. Entonces, si construyeron templos, ¿qué significa eso? Que tenían religión, pues. Adoraban a dioses. Y eso es otro elemento que identifica una civilización. Acuérdate que en la edad de piedra, en el paleolítico, no se sabía con exactitud si tenían dioses o templos. No se construyeron templos. ¿Ves? Aparte, llegaron a conocer los sumerios y desarrollaron un tipo de escritura. ¿Te acuerdas? Escritura cuneiforme. Aparte, también tuvieron estado. Es decir, tenían autoridades políticas. Pero esas autoridades políticas eran representantes de los dioses, era una casta sacerdotal. Por lo tanto, ¿qué tipo de estado llegaron a desarrollar los sumerios? ¿Cómo se Teocracia. llama ese? Teocracia, estado teocrático, ¿ves? Ah, y por último, me olvido, para terminar con los sumerios. Tú sabes que estos sumerios, la verdad es que habían ciudades-estados. ¿Qué significa? Que cada ciudad, políticamente hablando, era autónoma. No dependían de un gobierno central o de un emperador, ¿no? Que haya podido someter a las ciudades sumerias. No. Buen tiempo llegaron a vivir de manera libre e independiente hasta que llegaron los... Profesor, disculpe, dijo de que esas Escucha. ciudades eran estados, ¿no? Entonces, ¿esas ciudades son los teocráticos o...? Sí, ciudades-estados eran de un gobierno teocrático. Las ciudades tenían un gobierno teocrático, ¿no? Ya. Hasta que llegan los acadios. Los acadios, un pueblo mesopotámico de la parte central de Mesopotamia. Llegan con este rey Sargón. Se hace conocido en la historia porque es el primer unificador de Mesopotamia. Somete a los pueblos sumerios y establece el primer imperio en la historia, ¿no? Y establece un gobierno centralizado. Eso es imperio, cuando una ciudad somete a otros estados o a otras ciudades-estados o a otros pueblos. ¿Ves? Esa es la característica de los acadios, ¿no? Con el tiempo se funda una ciudad en Mesopotamia llamada Babilonia. Y Babilonia, con su rey Hammurabi, conquista todos los pueblos de Mesopotamia y establece un imperio babilónico. ¿Tú te acuerdas por qué era importante Hammurabi, aparte de su dominio sobre toda Mesopotamia? Por el ¿Se código de acuerdan? Hammurabi. Correcto, el código, ¿no? Y un conjunto de leyes se llama código, pues. Entonces, esas leyes las redactó Hammurabi con la finalidad de regular el comportamiento de su gente. Era un código muy severo porque casi todo se castigaba, ¿no? Todos los delitos se castigaban con la pena de muerte, ¿no? El código de Hammurabi. Que según la tradición... Dime, te escucho. Profesor, disculpe, ¿es que Babilonia existía al mismo tiempo que Sumeria o no existía ahí? Los acadios. Dice que ya estaban los acadios, ya Babilonia se había fundado, pero no cobraba mucha importancia todavía. Hasta que aparece Ah, Hammurabi, ¿no? Y con Hammurabi ya Babilonia se hace conocido, pues, ¿no? Se convierte en capital, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? eh, Porque con el rey Hammurabi, Babilonia, la ciudad de Babilonia se impone a las otras ciudades, ¿no? Por eso se menciona sí, Hammurabi. Ya. es que aquí en la... Es que aquí en el libro así busqué y
Y dice que en el norte se desarrolló Asiria con su capital Nínive y en la Sí, parte mira, sur Caldea con su capital Babilonia, pero eso fue siempre, o sea, desde el no, inicio de no, los no, sumerios o no, fue no, así. no, fue después. Te voy a decir por qué. Cuando estaban los sumerios, en la parte sur, llamada Caldea, todavía no se fundaba Babilonia. ¿Por qué? Porque no llegaban los amorritas. Los amorritas es una tribu que llegó después y esa tribu es la que funda Babilonia. ¿Me entiendes? O sea, no puedes tú asociarla. Cuando estaban los sumerios no existía Babilonia. Babilonia fue después. Cuando se funda Babilonia, tampoco cobraba mucha importancia. Era una ciudad de las tantas que había en Mesopotamia. Pero cuando Hammurabi se convierte en rey de Babilonia, ahí Babilonia empieza, digamos, a tomar protagonismo. Es como los incas. Los incas no tenían importancia cuando gobernaban los primeros incas, ¿no? Manco Cápac, que era un pequeño reino, una pequeña etnia de las tantas que había en Cusco. ¿Tú te acuerdas con qué inca la etnia cusqueña de los incas se convierte ya en un imperio cuando empieza a someter a los pueblos andinos? ¿Quién es el que inicia el imperio de los incas? ¿Te acuerdas? Fue Pacha, Pachacútec, pues. Pachacútec, allá, Claro. claro, sí, sí, sé An- quién es. Antes de Pachacútec, con los incas no pasaba nada. Existían los incas, claro, pero no pasaba nada. Con Pachacútec recién ya empiezan a cobrar importancia, ¿no? Algo parecido sucede con Babilonia, ¿no? Con Hammurabi ya Babilonia se convierte pues en la capital. Lo cierto es que el imperio babilónico llega a su fin con la llegada de esta tribu extranjera de origen indoeuropeo. Me estoy refiriendo a los hititas, ¿ya? La llegada de los hititas. La invasión de los hititas puso fin al imperio babilónico. Con el tiempo aparece un nuevo pueblo mesopotámico, ubicado en el norte de Mesopotamia. La parte norte de Mesopotamia es conocida como Asiria. La parte sur de Mesopotamia es conocida como Caldea. Son nombres de regiones nada más. Esas dos regiones, Caldea y Asiria, dan forma a lo que es Mesopotamia. Es como el Egipto, ¿no? Hay dos regiones, el Alto Egipto, que es la parte sur, el Bajo Egipto, que es la parte norte, ¿no? Pero los faraones terminaron dominando todo Egipto, pues, ¿ya? Entonces, el imperio asirio se originó en el norte de Mesopotamia, pero termina conquistando toda Mesopotamia, sobre todo cuando aparece este rey asirio llamado Asurbanipal. Y Asurbanipal es recordado en la historia del imperio asirio por dos razones. La primera es porque es el rey que logró llevar a cabo la máxima expansión territorial de Mesopotamia. No hubo otro rey en Mesopotamia que haya llegado a conquistar tierras lejanas como Asurbanipal. ¿Hasta dónde llegó? ¿Se acuerdan? Hasta Egipto. Claro, tú miras el mapa y dices, uy, pero no es tanto, ¿no? Ya, pero antes nadie había llegado, pues, ¿no? A conquistar tantas tierras. Bueno, y la otra razón por la cual se le recuerda a Asurbanipal es por la biblioteca que se supone ordenó construir en la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Babilonia era la capital del imperio babilónico. La ciudad de Akkad era la capital del imperio acadio. Y los sumerios no tenían capital. ¿Por qué? Porque eran ciudades-estados. ¿Ves? Listo. ¿Cómo llega a su fin el imperio asirio? ¿Alguien se acuerda? Dos pueblos se unieron para vencer a los asirios. Dos pueblos que Los habían sido babilonios y los medos. correcto. Babilonia, un pueblo de mesopotámico, porque Babilonia está en Mesopotamia. Entonces, Babilonia que había caído en manos de los asirios se rebela, pues, ¿no? Pero esta rebelión contó con la ayuda de otro pueblo, pero ubicado en Irán, llamado Medos. Los medos y los babilonios se unen e invaden Nínive, que había sido la capital durante muchos años del imperio asirio.
Y con la toma de Nínive llega a su fin el imperio asirio y reaparece Babilonia. Por eso se habla de un segundo imperio babilónico o de un periodo neobabilónico. Y en este periodo neobabilónico va a destacar un rey. Este rey se llama Nabucodonosor. Y a Nabucodonosor lo recuerdan por dos cosas, ¿no? Invadió Jerusalén, tierra de los hebreos, ¿no? Por eso se habla muy mal de Nabucodonosor en la Biblia, no lo mencionan como un rey tirano que invadió y llegó a destruir el templo de Jerusalén. Y la otra razón por la cual se le recuerda a Nabucodonosor es por haber ordenado construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuál? Los jardines colgantes. Los jardines colgantes, ¿no? Ahí está. Entonces, como puedes observar, a lo largo de la historia de los pueblos de Mesopotamia destacan 4 pueblos. Primero los sumerios, segundo los acadios, tercero los babilonios y cuarto los asirios. Pero luego, tras la caída de los asirios, resucita Babilonia, ¿no? Y destaca con Nabucodonosor, un imperio enorme, también creó Nabucodonosor, ¿no? Llegando hasta Jerusalén. Claro que mucho más lejos está Egipto, ¿no? Pero Nabucodonosor llegó hasta Jerusalén. ¿Y cómo llega a su fin? Babilonia, cuando fue invadido por un pueblo de Irán llamado persas, con su rey Ciro II el Grande. Y Babilonia derrota pues a los babilonios, ¿no? Y así no solo Babilonia, sino toda Mesopotamia, se convierte en una provincia más del imperio persa, pues, ¿no? Y el imperio persa dio mucho que hablar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque unos 14 añitos después de invadir Babilonia y acabar con los pueblos de Mesopotamia, ¿qué hicieron los persas? 14 años después de invadir Babilonia, invaden Egipto y sometieron a Egipto también. Y Egipto estuvo durante mucho tiempo bajo el yugo y dominio de los persas. Y luego, unos añitos después, miren, todo ocurrió en poco tiempo, llegan hasta Asia Menor y aplastan a algunas ciudades griegas. Y así se desata otra guerra, las guerras médicas entre griegos y persas, y de eso te voy a hablar ahora. Ahora mira aquí, por favor. ¿Ya? Entonces, quedó claro que lo de Mesopotamia llega a su fin con la llegada de los persas que invaden Babilonia, ¿no es cierto? Profesor, Ya, disculpe, dime. es que verá, es que es que en el libro sí dice que no solamente fueron los hititas, sino que los casitas fueron los que introdujeron el caballo en Mesopotamia, y También. entonces ellos fueron derrotados por los asirios. Ah, entonces, por Sí, eso es cierto. que Es cierto. Hititas y casitas entraron. Y eran ambas tribus indoeuropeas. Sí, es cierto. No, ¿cuál es tu pregunta? A ver, para aclararte un poco el escenario. es que dijo que los hititas habían invadido, entonces por Ujú. eso es que Sí, lo aquí dice invadieron. que 3 grupos importantes fueron mitanios, hititas y casitas. Mitanios, casitas e hititas. Tribus indoeuropeas que llegan a Mesopotamia. Y claro que los que dieron mucho que hablar eran los hititas, ¿no? Aunque dicen que los hititas fueron los que directamente provocaron la caída del imperio babilónico. Primero llegan los hititas, ¿no? Y de ahí, un tiempo después, llegan los casitas y los mitanios. Pero todos estos pueblos tenían algo en común, ¿no? Conocían el hierro, ¿no? Los casitas dicen que ya conocían el carro de guerra. Ellos son los que provocan, sobre todo los hititas, los que provocan la caída del imperio babilónico. Sí, ¿alguna otra pregunta, mi estimado? ¿Alguna? No, profesor, todo bien. Ya. Eso es cierto, por si acaso. Lo que dice en el libro es cierto, lo confirmo. Sino que se me pasó de repente a mencionar a los casitas y a quién más, a los mitanios, ¿no? Pero es cierto, ¿ya? Sigamos entonces. Ahora, la pregunta es, tenemos que hablar de los griegos. Grecia. ¿Qué tienes que saber de Grecia? Ahora te tengo que hablar de la parte de Grecia. Miren, jóvenes, primero, lo que tienes que saber de Grecia.
La civilización griega es una civilización europea occidental. Grecia está ubicada en la península de los Balcanes, y los Balcanes están en la parte oriental de Europa, pegadita a Asia, pero es Europa. Y ahí en la península de los Balcanes se fundaron las principales ciudades, aunque hubo también ciudades griegas de mucha importancia en las costas de Asia Menor, que hoy vendrían a pertenecer a Turquía, Asia Menor, ¿ya? Pero no en toda Asia Menor, solo en la costa nada más, en la costa del Egeo. Aquí, mira, como puedes ver, ¿ya? Ahí habían 3 ciudades, ¿no? Mileto, Éfeso y Focia, ¿no? ¿Ves? Entonces, ahí también se fundaron ciudades griegas. Y también en las islas del mar Egeo. Es decir, todo esto era el núcleo geográfico donde se desarrolló la cultura y la civilización griega. ¿Correcto? Costas de Asia Menor, islas del mar Egeo y la península de los Balcanes. Ahí se fundaron polis. Ahora te pregunto, ¿qué cosas eran las polis? ¿Qué debes entender porque Grecia estaba conformado por Ciudades, polis? ¿Ciudades qué? estados. Claro. Así como los sumerios, los griegos también tenían ciudades-estados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la historia de los sumerios duró poco tiempo, porque ahí nomás fueron aplastados por los acadios. Y luego llegaron pues una serie de reyes, ¿no? Aparte Sargón, Hammurabi, Asurbanipal, que dominaron toda Mesopotamia. Pero la pregunta es, oye, ¿y en Grecia hubo algún Sargón, algún Hammurabi, algún Asurbanipal que haya dominado todas las ciudades griegas? No, nunca. Nunca. En la historia de la antigua Grecia nunca hubo un Sargón. Nunca hubo un Hammurabi que haya podido dominar a todas las polis griegas, ni Alejandro Magno, que era griego, ni siquiera él pudo dominar a todas las ciudades griegas. Entonces, lo que tienes que recordar es que gran parte de la historia de la antigua Grecia se caracterizó por estar conformada por ciudades-estados. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ciudad griega era autónoma, independiente, no dependían de un gobierno central. Quiere decir que Atenas o Esparta, que eran ciudades griegas, tenía propio gobierno, tenían propio ejército, ¿no? Tenían sus propias leyes. Eran como pequeños estados, ¿ya? Por eso las llaman así, ciudades-estados. Otra cosa que tienes que recordar, que estas ciudades o polis griegas fundaron colonias. Fundaron varias colonias por el sur de Italia, por el Mediterráneo, ¿no? Por el Mar Negro. Y si fundaban colonias, ¿ya? Estas polis pasaban a llamarse metrópolis. Era el centro, ¿no? Es metrópolis. Por ejemplo, dice, Atenas era una metrópolis. ¿Por qué? Porque Atenas fundó varias colonias. Entonces, era una metrópoli. ¿Te das cuenta? Porque varias colonias estaban bajo su control, por decirlo así, ¿no? Listo. Ahora, la pregunta es, de todas las polis griegas, ¿cuáles fueron las que más van a destacar en la historia de la Grecia? ¿Qué ciudades destacan? Vamos, jóvenes, ¿qué ciudades griegas van a destacar en la historia de la Atenas y antigua Grecia? Esparta. Dime Atenas, ¿por qué? Dígame. Bueno, Atenas tenía como avances bueno, o sea, Dilo, dilo. eran Avances como culturales. más inteligentes, así Esparta eran como más Claro, guerreros. exacto. Te voy a decir por qué van a destacar. Claro que aparte de lo que tú acabas de decir, que eran personajes atenienses que destacaron en filosofía, arte, literatura, ¿no? Tragedia, historia. Es cierto, destacaron en eso los atenienses. Nadie te lo puede negar, ¿ya? Pero sobre todo, ¿sabes por qué destacan Esparta y Atenas? Porque ambas ciudades fueron poderosísimas y alguna vez dominaron, no toda Grecia, pero dominaron gran parte de Grecia.
repito, dominaron. Y es más, esas dos ciudades, Esparta y Atenas, alguna vez pelearon por el dominio de toda Grecia, o gran parte de Grecia. Eran ciudades fuertes, poderosas, militarmente hablando, políticamente hablando, ¿no? Estaban por encima de cualquier otra ciudad, griega, claro. Entonces, te das cuenta, por eso eran importantes, y además también porque la democracia apareció ¿en qué ciudad, te acuerdas? Como forma En de gobierno Atenas. en Atenas, ¿ves? ¿Ves? En Atenas. Eso es lo que tienes que recordar. Entonces, centrémonos en Atenas. En Atenas nació la democracia. ¿Quién la creó? ¿Quién fue el legislador que creó la democracia? ¿Te acuerdas? Clístenes. Clístenes, correcto. Pero antes de desarrollar la democracia, antes que apareciera Clístenes, los atenienses ya habían tenido otros legisladores que crearon diversos gobiernos. Dracón, por ejemplo, un legislador que creó el gobierno aristocrático, ¿no? Un gobierno de familias ilustres, ¿no? De buen linaje, esa es aristocracia. Después apareció Solón, que dividió en 4 clases sociales a la sociedad ateniense de acuerdo a su, ¿a qué? A su riqueza, su linaje, ¿de acuerdo a qué? Riqueza. Hacer que A su, debido a su riqueza, pues, ¿no? O sea, tomó como criterios la riqueza de cada familia o de cada persona y los clasificó de acuerdo a su fortuna, ¿no? En 4 clases sociales. Entonces se supone que los hombres más adinerados o ricos iban a ocupar los puestos más importantes del Estado ateniense. Eso se llama timocracia, es decir, gobierno de los ricos. Y después, esa timocracia de Solón llegó a su fin cuando un tirano dio un golpe de Estado e implantó la tiranía, es decir, el gobierno de un tirano, ¿no? Que gobernaba de manera autoritaria, ¿no? Tenía el respaldo del pueblo, porque llevó a cabo la reforma agraria y tantas cosas más. ¿Tú me podrías decir quién fue ese tirano ateniense? Pisístrato. Pisístrato. Entonces, como puedes ver, antes que llegue la democracia a Atenas, con Clístenes, los atenienses ya han experimentado un gobierno aristocrático con Dracón, un gobierno de los ricos llamada timocracia con Solón, y después un gobierno tiránico con Pisístrato, ¿ya? Con Pisístrato. Y después de Pisístrato, el tirano, llegó la democracia, gobierno del pueblo, de las mayorías, donde todos los ciudadanos atenienses eran iguales ante la ley. ¿Correcto? Eso fue democracia. ¿Ya? La democracia no llegó a Esparta. En Esparta se seguía practicando un gobierno aristocrático gracias a Licurgo, que era el legislador espartano, donde la educación era militarista, donde al joven se le preparaba para la guerra y no para la filosofía ni la política. En cambio, en Atenas, la educación era distinta. A los jóvenes se les preparaba para la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Era la asamblea de ciudadanos donde se practicaba la democracia y ahí se les enseñaba la retórica, la oratoria, ¿no? Otro tipo de educación. La democracia ateniense hizo que los jóvenes atenienses sean preparados de otra forma, ¿no? No solo para la guerra. Claro que Atenas, había ejército, también estaban preparados para la guerra, pero no exclusivamente para la guerra, sino que su formación era integral. Cuando digo que su formación era integral, ¿a qué me refiero? Te preparaban en el gimnasio, en el manejo de armas, para la guerra, te enseñaban oratoria, retórica, una educación completa. Para aquellos que creían que no, que en Atenas solo full lectura, no, solo era una formación integral, era completa. Otra cosa es que en Esparta solo, ¿no? Te preparaban para la guerra nada más. ¿Me entienden? Pero lo de Atenas era completito. Bueno, eso es lo que tienes que recordar. ¿Ya? Profesor, Dime, disculpe, dime.
Timocracia era de quién, disculpe. Solón, el legislador Solón. Ok, y dijo que Atenas y Esparta antes dominaron todo, bueno, no todo, sino algunas, la mayoría Sí, partes en Grecia. pelearon, sí, Pero pelearon. después, ¿cómo perdieron poder? O sea, De eso trata la clase de ahora. De eso voy a hablar en la segunda parte. Cómo es que se pelean, cómo es que su poder llega a su fin. Todo eso lo voy a explicar ahora. Entonces, pero es que dime. entonces en el contexto en el cual nos ubicamos, ahí es donde ocupan la mayoría, ahí ocupan la mayoría. No sé a qué te refieres exactamente, no entendí Es tu que, pregunta. o sea, me refiero que, o sea, por ejemplo, a inicios de Grecia, a eso me refiero, a inicios de Ya. Grecia, ahí. Mm, Entonces, Atenas y a ver, Esparta, a ver, a ver, a ahí ver. gobernaban la mayoría. Sí, a ver, escuche. En los inicios de Grecia se habían fundado varias ciudades. En Atenas aparece la democracia, pero todavía, en sus inicios, todavía no era una potencia. ¿Ya? No era una ciudad todavía fuerte, ¿no? Esparta tampoco. ¿Sabes cuándo empiezan a pelear por el dominio de esa región, espartanos y atenienses? Después de las guerras médicas. Oh, sí. Entonces, ahora mira aquí, ahora quiero que mires aquí. Ahora me toca explicarte las guerras médicas. Voy a avanzar, ¿ya? Uy, ¿qué pasó aquí? Parece que se lagió mi... A ver, voy a avanzar aquí, mira, época clásica. Lo que tengo que explicarte es esto, guerras médicas. Se ve, ¿no? La diapositiva. Confirmen, porfa, para avanzar con la clase. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a partir de aquí ya entramos a Grecia, segunda parte. Y con esto termino, ¿ya? La segunda parte. Guerras médicas. ¿Qué tienes que saber de las guerras médicas? Punto número 1. Fue la guerra entre griegos, polis griegas, unidas en la Liga Helénica, porque ya te dije que los griegos cuando querían se juntaban y cuando no peleaban entre ellas. Pero en las guerras médicas se juntaron. Se juntaron Atenas y Esparta. Y eso que eran rivales, ¿ah? Pero se juntaron. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo común. Y ese enemigo común era un imperio asiático, era el imperio persa. ¿Correcto? Entonces, las guerras médicas fue entre el imperio persa y las polis griegas. Griegos y persas. ¿Correcto? Punto número 2. ¿Por qué razón estalló las guerras médicas? ¿Cuál fue la causa principal, el motivo por la cual se va a llevar a cabo la guerra entre estos dos pueblos? En la primera causa principal, el expansionismo persa. Desde Ciro II el Grande, ¿te acuerdas? El primer rey del imperio persa, el primer emperador persa. Desde Ciro II el Grande ya se había puesto en práctica una política expansionista. Ciro invadió Mesopotamia, Babilonia. Cuando muere Ciro lo sucede Cambises y ese rey persa Cambises conquista Egipto. La pregunta es, profe, ¿cuánto tiempo pasó? No pasó ni 14 años. Cuando llegaron en el año 539 a.C., Ciro con sus ejércitos persas a Babilonia, 14 años después de la invasión a Babilonia, los persas llegan a Egipto. Pero en esos 14 años había muerto Ciro y fue reemplazado por Cambises. Y el rey Cambises invade Egipto. Unos años después, mira, por el año 492 por ahí, ¿ya? Habían pasado, a ver, desde la invasión a Egipto pasaron unos aproximadamente 20 años. Ya ponle 30, 20, 25 años. Otro rey persa llamado Darío llega a Asia Menor. Entonces, ¿qué significa eso? Los persas llegaron a Mesopotamia, Egipto, Puerto Fenicio, llegan a Asia Menor. O sea, estos tipos querían conquistar el mundo, ¿sí? Política expansionista. Era un imperio militarista. Y en su imperio tenían a varios pueblos sometidos. Babilonia, Egipto, ¿no? Imagínate. Y en el año 492 llegan hasta Asia Menor. Entonces, miren aquí,
Cuando llegan a Asia Menor, se encuentran los persas con ciudades griegas que habían sido fundadas por la tribu de los. Por eso también le decían ciudades jónicas. Ciudades jónicas es lo mismo que ciudades griegas, ¿no? Entonces, ¿qué ciudad había sido aplastada por los persas? ¿Qué ciudad jónica había sido aplastada por los griegos? Mileto, por ejemplo. Pero repito, una cosa es hablar de las ciudades griegas que están en Asia Menor y otras aquellas que están en los Balcanes. En los Balcanes estaban la ciudad de Esparta y Atenas. Y en Asia Menor estaba la ciudad de Mileto. Entonces, cuando los persas llegan a la ciudad de Mileto, la aplastan, dominan todas esas ciudades griegas de Asia Menor. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Atenas, la ciudad metrópoli, que había fundado varias colonias en Asia Menor. ¿Sabes lo que hizo Atenas cuando se enteró que diversas ciudades griegas de Asia Menor habían caído bajo el dominio persa? Atenas decide promover una rebelión. Ayudó militarmente a la ciudad de Mileto para rebelarse ante el sátrapa de Sardes, que representaba el imperio persa. Por culpa de Atenas, las ciudades griegas de Asia Menor se rebelan ante el imperio persa. Y así dieron muerte al sátrapa, al funcionario persa, al de la ciudad de Sardes. De eso se entera el rey Darío. Cuando descubre que Atenas había promovido esta rebelión, ¿qué hizo el rey Darío? Le declara la guerra a Atenas. Y así se inicia la guerra. ¿Ahora te quedó claro? Entonces, la guerra, los persas la inician con Atenas, contra Atenas, solo Atenas nada más. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y cuál fue la primera batalla? ¿No? Llegan los ejércitos de Darío, el rey persa, y se enfrentan en la batalla de Maratón contra los atenienses. Y ante todo pronóstico, ¿sabes quiénes ganaron esa batalla? Los atenienses. Dice, ¿qué? ¿Los atenienses? ¿Contra ese imperio enorme? ¿Por qué? ¿Qué razones hubo para entender la victoria de los atenienses? A ver, una de las razones que pueden explicar el triunfo de Atenas, al menos en la primera batalla, es el conocimiento del territorio. Todas las batallas entre griegos y persas se llevaron a cabo en territorio griego. Territorio griego, no en territorio persa. Acuérdate que los persas llegaron hasta Grecia para dominarla. Entonces tú podrías considerar estas guerras para los griegos como una guerra defensiva. Los griegos se están defendiendo. Los griegos quieren expulsar a los persas. Quieren defender su territorio, quieren defender su libertad, quieren defender su autonomía. No quieren caer bajo el yugo persa como había caído Egipto y Babilonia. Entonces, esa es una razón para entender por qué los griegos ganaron. Conocían, ¿no?, a la perfección el territorio. Es como que te digan, oye, ¿por qué los estadounidenses perdieron la guerra de Vietnam? ¿En qué territorio se fue esa guerra? En Vietnam. Vietnam. Pues, ¿dónde está ubicado? Claro, ¿dónde está ubicado Vietnam? Vietnam está ubicado en el sudeste asiático. A ver, lleva a las tropas norteamericanas que se desplacen en la selva vietnamita. No la conocen. Por eso fracasaron los norteamericanos. En parte, ¿ah? En parte fracasaron porque tenían desconocimiento del territorio, ¿no? Entonces, es una ventaja para los ejércitos que la guerra se lleve a cabo en territorio que tú conoces. ¿Ves? Bueno, ¿por qué crees que Chile perdió en la sierra con Andrés Avelino Cáceres? ¿Por qué crees? ¿Por la superioridad numérica de Cáceres? ¿Acaso por la superioridad numérica del ejército de Cáceres? No, era porque Cáceres conocía la región, ¿no? Y por eso, básicamente, por el conocimiento de la región, de la gente, hablaba quechua incluso, ¿no? Cáceres. Bueno, jóvenes, entonces, la batalla de Maratón es la primera victoria de los atenienses. Los ejércitos persas, un poco desmoralizados, regresan
con la finalidad de retornar a Grecia, pero con fuerza, ¿no? Para llevar a cabo una segunda guerra médica o una segunda campaña. Mientras se preparaban los persas, el rey Darío muere y lo sucede Jerjes. Y Jerjes inicia una segunda campaña, una segunda guerra médica. Decide llegar a Grecia por tierra y por mar. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó? Que ya no solo estaba Atenas. Atenas había logrado convencer a Esparta y otras ciudades más a unírseles, formando la Liga Helénica. Entonces Atenas ya no estaba sola, estaba con Esparta. Y Esparta, en esta campaña de los persas, Esparta le tocó la misión de proteger el paso de las Termópilas. Las Termópilas, ubicadas al norte de Atenas. Se supone que los espartanos debían cuidar eso. Todo el mundo ya sabe aquí el resultado de esa batalla. ¿Por qué? Porque la conocemos a través de esta película, que dicho sea de paso, malísima, pero que es un clásico, ¿no? 300. ¿Quién no ha visto la película 300, ¿no? Esa película prácticamente narra solo ese episodio, ¿no? La batalla de las Termópilas, donde los espartanos que debían proteger ese paso murieron, pues, ¿no? Peleando ahí, ¿no? Murieron los 300 espartanos y su rey llamado Leónidas. Entonces, como puedes ver, la participación espartana no es exitosa, fracasan, ¿no? Dice, oye, ¿y dónde quedó el heroísmo, el militarismo espartano? Sí, no funcionó, pues en las guerras médicas no funcionó eso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó después de ese triunfo persa? El ejército persa entra a Atenas. Claro que previamente la población ateniense había evacuado la ciudad. Entran los persas a la ciudad y saquearon la Acrópolis. Te pregunto, ¿qué cosa era la Acrópolis? ¿Te acuerdas qué era la Acrópolis? ¿O el Partenón? Vamos, ¿alguien se acuerda? Es una zona donde, bueno, el parte... Ah, ya, esto donde tenían a los, para esto de los dioses, un templo. Templos. Claro, era un lugar sagrado. La Acrópolis era el recinto sagrado de la ciudad de Atenas. Y ahí se encontraba el templo más conocido, el Partenón. Entran ahí a la Acrópolis y saquearon, pues, ¿no? Prácticamente quedó en ruinas la ciudad de Atenas. Y toda la población ateniense, con su estratega llamado Temístocles, se refugiaron en la isla de Salamina. Y ahí es donde se lleva a cabo otro combate naval, Salamina, entre Atenas, la flota ateniense y la flota persa. El resultado, la gana Atenas. ¿Te das cuenta que los atenienses están triunfando? Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el motivo de su éxito en el combate de Salamina? Atenas era una ciudad portuaria, por lo tanto contaba con una excelente flota naval, mucho más poderosa que la persa. Entonces el combate de Salamina es un combate naval. La pregunta es, oye, ¿y ahí terminó la guerra? Estaba a punto de terminar. La batalla de Salamina le dio la victoria casi definitiva a Atenas. ¿Y qué pasó después? Miren ahora. Desaparece la Liga Helénica. Los persas habían abandonado los Balcanes y Atenas decide rescindir, es decir, acabar con la Liga Helénica. Se alejan de los espartanos. Los espartanos, un poco decepcionados, ¿no? Se retiran de la Liga Helénica desapareció, pero los atenienses fundaron una nueva liga, la Liga de Delos o la Liga de Loática. Pero en esta liga, liderada por Atenas, no va a estar a Esparta. La pregunta es, ¿por qué se fundó la Liga de Delos? Por dos razones. Se buscaba liberar a las ciudades griegas de Asia Menor. Es cierto que la batalla de Salamina había logrado expulsar a los persas de los Balcanes, pero los persas todavía dominaban las ciudades de Asia Menor, las ciudades griegas. Entonces, la idea de los atenienses era formar una liga para defenderse de un futuro ataque persa y de paso liberar las ciudades griegas de Asia Menor.
Por eso se funda la Liga de Delos. ¿Lograron el objetivo? Sí. Vencieron a los persas en la batalla de Eurymedonte y Chipre. Y con eso sellaron la victoria. Los persas firmaron la paz de Calias, abandonaron los Balcanes, liberaron a las ciudades de Asia Menor, las ciudades griegas, pero el imperio persa, jóvenes, se mantenía intacto en Asia. Significa que el imperio persa seguía dominando, ¿qué regiones? Vamos. Había perdido las guerras médicas, sin embargo, los persas seguían dominando regiones de Asia como, vamos, ¿te acuerdas? ¿Qué civilizaciones estaban bajo su control? Mileto. Mileto, ciudad griega, que ya había sido liberada. Vamos, en Asia. Mesopotamia. Mesopotamia, pues. Mesopotamia todavía seguía bajo el dominio persa. Egipto también seguía bajo el dominio persa. Entonces la pregunta es, a ver, un ratito, si me preguntan que con las guerras médicas desapareció el imperio persa, ¿eso es falso? Claro, recontra falso. El imperio persa no desapareció. ¿Pero fue derrotado? Sí, fue derrotado. Pero solo fue expulsado de Europa. ¿Entienden? Fue expulsado de Europa, pero en Asia todavía se mantenía el imperio persa. ¿Eso qué significa? Que podían regresar. ¿Por qué crees que se mantuvo la Liga de Delos? Porque los atenienses decían, hay que continuar con la Liga de Delos. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuándo van a regresar estos persas. ¿Ven? Claro que habían firmado la paz, pero no sabían cuánto tiempo iba a durar la paz con los persas. ¿Te das cuenta? Entonces, que quede claro que con las guerras médicas ganan, sobre todo los atenienses, ¿ya? Pierde el imperio persa, pero no desaparece el imperio. El imperio persa sigue todavía dominando regiones de Asia, Mesopotamia, Egipto y todo lo demás, ¿ya? Entonces la pregunta es, profe, un ratito, ¿pero qué consecuencias dejó las guerras médicas para Grecia? Las consecuencias importantes, ¿eh? Nace una potencia griega. ¿Qué potencia? Atenas. ¿Y por qué? Porque han derrotado a los persas, porque cuentan con una excelente flota naval, porque dominan las rutas del mar Egeo, porque han liberado a las ciudades de Asia Menor. Por todas esas razones, Atenas se convierte en una ciudad poderosísima. Es decir, las guerras médicas favorecieron a Atenas. ¿Y quién crees tú, qué ciudad crees tú que va a temer el poderío ateniense? Esparta, pues. O sea, las guerras médicas han terminado, pero Esparta teme, tiene miedo de que Atenas se convierta en un imperio capaz de dominar a todas las ciudades griegas. Si fueron capaces de expulsar a los persas, entonces podrían ser capaces de dominar toda Grecia. ¿Ves? Pero déjalo ahí todavía. ¿Qué pasó cuando terminan las guerras médicas? Miren lo que vino para Atenas. Profesor, disculpe, Dime, es que aparte de la batalla de Eurymedonte mencionó otra ahí que Chipre, la Chipre. batalla de Chipre, sí. Esas Y dos esas dos batallas hicieron eso de que sacaron a los persas de Asia Menor, ¿o? sí, de las costas de Asia Menor, para liberar a las ciudades griegas de esa zona. Sí, Ok, profesor, entiendo. ¿Y eso de las colonias jónicas, eran es colonias o eran ciudades? eran ciudades, pero que, perdón, eran colonias, pero que algunas de ellas ya habían logrado alcanzar su autonomía. O sea, Mileto, por ejemplo, era una ciudad jonia que antes había sido colonia, pero que ya era una ciudad libre, independiente, pero que todavía mantenía lazos con Atenas. Eran ciudades jónicas ya, pero que antes habían sido colonias, ¿me entiendes? Sino que con el tiempo fueron un poco alcanzando su autonomía. ¿Correcto? Ok, Listo, entonces, profesor, entiendo. Muchas gracias. ya. Entonces, ¿a qué quería llegar? Ya porque, mira, falta poco ya, mira, el tiempo pasa volando.
Después de las guerras médicas vino el siglo de oro de Atenas. Es decir, vino una época de apogeo, ¿no? De dominio ateniense, ¿no? Ya te dije por qué. Porque había ganado las guerras médicas, porque contaba con una excelente flota naval, porque dominaba las rutas marítimas del mar Egeo, del mar Negro, porque lideraba la Liga de Delos, tenía aliados, ¿ya? Y porque controlaba incluso las rutas con Asia Menor. Por todas esas razones, Atenas se convierte en una ciudad fuerte y poderosa después de las guerras médicas, ¿eh? Entonces, ¿quién gobernaba Atenas? Pericles. En esa época gobernaba Pericles. Por eso al gobierno de Pericles se le conoce como el siglo de oro de Atenas, Pericles. Atenas en esa época de Pericles están en su mayor plenitud y apogeo. En todo aspecto, ¿eh? Económico, militar, político, cultural. Por ejemplo, ¿qué hizo Pericles? A ver, rápido, ¿ya? Reconstruyó la ciudad de Atenas. Ordenó reconstruir el Partenón. Embelleció la ciudad de Atenas con obras de los grandes artistas, como Fidias, ¿no? Habían esculturas, templos, teatro, una ciudad pero envidiable. Se fomentó la poesía, la tragedia, la historia, la filosofía. Aparecen grandes personajes de la cultura ateniense, ¿no? Sófocles, Platón, Herodoto, ¿quién más? Tucídides, ¿no? Eurípides, aparecen cantidad de personajes, ¿no? O sea que ya te dije, por eso, Atenas destaca en todo. La democracia se fortalece. En el tiempo de Pericles, la democracia ya existía, ya se había fundado antes ya de las guerras médicas, pero con Pericles la democracia llega a su plenitud. ¿Por qué? Porque se aplica la mistoforia. ¿Qué cosa es la mistoforia? Es la remuneración o el pago que se le da a los ciudadanos que cumplen con su deber. ¿De qué? De asistir a las asambleas o de ejercer el cargo al cual se le ha encomendado. Antes se les pagaba, antes de Pericles no se les pagaba, por eso la ciudadanía no participaba mucho. Así como ahora la ciudadanía no quiere participar en las elecciones presidenciales y congresales cada vez que es elegido miembro de mesa. ¿Quién quiere ir a ser miembro de mesa? Dice, oye, eres presidente, ¿no? De la mesa electoral, tal, tal, tal. Dice, sí, pero no me pagan nada. Pues si te pagaran, en fin. Entonces resulta que antes de Pericles no había pago o remuneración por ejercer esos cargos. Pero como Atenas, la Atenas de Pericles, pasaba por una prosperidad económica, empezó a retribuirse, ¿no? A pagar a todos esos ciudadanos que participaran en política y así pues la democracia se consolidó, se fortaleció por la participación ciudadana. Eso es mistoforia, acuérdate, la mistoforia es el pago de a la persona que ejerce un cargo importante. ¿Te quedó claro entonces lo del siglo de oro ateniense? Lamentablemente, el predominio ateniense duró Profesor, poco. disculpe. Dime, dime. Es que, ¿qué filósofos habían aparecido ahí? Sófocles y ¿qué más? Sófocles no era un filósofo, era un hombre de la poesía trágica, ¿no? El que escribió Ah, Edipo Rey. ya Platón sí era entiendo. Platón sí era un filósofo que hablaba de ética y política. Fue discípulo de Sócrates, ¿no? Y otro está Herodoto. Pero, Herodoto era historiador, que es el que narra las guerras médicas. mm, Se cree que Herodoto participó en las guerras médicas, sobrevivió a las guerras médicas y le alcanzó el tiempo para escribir todavía la historia de las guerras médicas. Bueno, la pregunta es cómo llegó a su fin. ¿Cómo es que se produjo la debacle de Atenas? Porque el siglo de oro ateniense duró poco tiempo, poquísimo. ¿Exactamente cuánto? 14, 20 años, no más. ¿Cómo llegó a su fin? Mira aquí, por favor, ahora. Con las guerras del Peloponeso. Dice, ¿qué es la guerra del Peloponeso? Fue la guerra más sangrienta, fue peor que las guerras médicas. ¿Por qué?
Porque las guerras médicas fue contra un pueblo extranjero. Era para expulsar a los extranjeros, a los persas. Pero la guerra de Peloponeso fue más sangrienta. ¿Por qué? Porque fue entre griegos, fue. Fue una guerra como una guerra civil, ¿saben, no? Lo que es una guerra civil. Una guerra civil es en la que se enfrentan personas de la misma nacionalidad. ¿Me entienden? Entonces, la guerra del Peloponeso fue algo parecido. Dice, pero ¿por qué se llevó a cabo la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas? Si ambos eran griegos. Sí, pero ya te dije que el predominio de Atenas, que lideraba la Liga Deloática o la Liga de Delos, metió miedo a varias ciudades griegas. Entonces buscaban como que no solo frenar el poderío ateniense, sino que buscaban bajarse a Atenas. Algo se tenía que hacer para frenar el crecimiento ateniense. Y la pregunta es, ¿pero por qué, profesor? Porque los griegos estaban acostumbrados a no ser dominados por ningún pueblo extranjero y mucho menos por ningún pueblo o por ninguna ciudad griega. Ellos se mantenían siempre así, ciudades-estados, independientes y libres. Pero el poderío ateniense metió tanto miedo a las ciudades griegas que creían que Atenas se iba a convertir ¿en qué? En la Babilonia, pues, de Grecia. Usted dirá, profe, ¿por qué Babilonia? Porque Babilonia alguna vez dominó toda Mesopotamia con Hammurabi. Me están entendiendo, ¿no? Más o menos lo que quiero explicarte. Entonces, por eso estalló la guerra. Dijo que las otras ciudades griegas le tenían miedo a Atenas por su poder que estaba adquiriendo. Exacto, el poder económico, militar, político. Acuérdate que Atenas dominaba la de Delos. O sea, Atenas no estaba sola, tenía sus aliados. Por eso Esparta funda otra liga, la Liga del Peloponeso. Entonces, la guerra del Peloponeso, así la llamaron, quien escribió esas guerras fue el historiador Tucídides. Él es el que narra esas guerras. Si hoy sabemos todo de la guerra del Peloponeso, es gracias al historiador de aquella época, Tucídides. Las guerras médicas te dije que las narró Herodoto. ¿Ves? Entonces Tucídides cuenta eso, pues, ¿no? Pero también hay otros conflictos ahí internos, ¿no? Entre Córcira, Corinto, Atenas, ¿ya? Bueno, lo cierto es que esta guerra la ganaron ¿quiénes? Los espartanos. Y por varias razones la ganaron. Primero, porque la estrategia que emplearon los atenienses fue malísima. Una estrategia defensiva. Se atrincheraron en su ciudad confiando en los muros que habían mandado hacer, ¿no? Unas murallas impenetrables, ¿no? Pero uno no puede pelear, pues, atrincherándose en tu, ¿no? Así como en el fútbol, en tu arco, ¿no? Y dices, oh, vamos a jugar 90 minutos, ya todos a largo para que no te metan un gol. Pues, así no se ganan, pues, partidos. Así solo pierdes. Bueno, entonces la estrategia aplicada por los atenienses fue malísima, ¿no? En vez de buscar, en vez de atacar, se defiende. Y otra cosa más, la ciudad de Atenas tuvo que padecer una peste. Y la peste prácticamente acabó con la vida de Pericles en plena guerra, imagínate. Pericles murió, mira, en las guerras del Peloponeso, ¿no? Ese hombre que había gobernado la época de oro de Atenas muere. Y otra de las razones por la cual también pierde Atenas es por las traiciones que recibió de sus generales. Alcibiades, por ejemplo. Alcibiades era un militar ateniense que primero había proyectado un plan, ¿no? Conquistar Sicilia, una isla al sur de Italia. Pero fracasó la flota ateniense en Sicilia. ¿Y sabes lo que hizo luego Alcibiades? Decide traicionar a su ciudad y colabora con los espartanos, ¿no? Y otra cosa más, Esparta recibió no solo la colaboración de Alcibiades, un general ateniense, sino que también de Persia. El imperio persa también metió sus narices ahí.
apoyando a Esparta. ¿Y por qué? Porque Esparta le había prometido a Persia recuperar las ciudades griegas de Asia Menor que Atenas se le había quitado durante las guerras médicas. Con todo eso, Esparta gana. Y así se inicia la debacle ateniense, fin de la democracia, regresa la tiranía a Atenas. Pero fue una crisis para muchas polis griegas, no solo para Atenas. Entonces, Guerra del Peloponeso le dio el triunfo a Esparta y Esparta gozó de un breve tiempo de dominio, de predominio. Habían logrado vencer a los atenienses. Pero ese predominio espartano también duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque otra ciudad griega derrotó a Esparta. ¿Qué ciudad griega? Tebas. No te confundas con la Tebas de Egipto, ¿eh? ¿Y por qué lograron vencer a los espartanos los tebanos? Porque Tebas contaba con dos generales que eran genios en el arte de la guerra. Pelópidas y Epaminondas. Dice que esos dos generales tebanos acabaron con Esparta. Y así el predominio espartano fue reemplazado por el tebano. Pero la hegemonía tebana duró poco tiempo. ¿Por qué? Mira, ¿quiénes vencen a los tebanos? Macedonia. Macedonia era un reino que estaba ubicado al sur de Grecia. Perdón, al norte de Grecia. Me estaba confundiendo, ya creo que es el hambre, el almuerzo. Al norte de Grecia está Macedonia. ¿Ya? Y ellos se Profesor, consideraban... disculpe. Dime. Es que en Tebas mencionó a dos generales. ¿Podría volver a repetirlo? Pelópidas y Epaminondas. Lópidas. Y Epaminondas. Ya, esos eran unos genios en el arte de la guerra, dice, ¿no? Y con sus estrategias, esos dos generales acabaron con el ejército espartano, pues, ¿no? Pero ¿Quién ya era te el dije, tercero? Disculpe. no, solo habían dos, Ya vi. Epaminondas y Pelópidas. Nombres raros, son nombres griegos, pues, ¿no? Bueno, entonces, esos nombres, ¿no? Pelópidas, Epaminondas, Aristóteles, Alcibiades, Tucídides, bueno, tenían que ser griegos, pues, ¿no? Entonces, Tebas acaba con la hegemonía espartana, pues, ¿no? Y quienes acaban con Tebas, Macedonia. Si te puedes dar cuenta, lo que te estoy contando hasta ahora, es que en la historia de la antigua Grecia, diversas polis griegas tuvieron su momento de oro, tuvieron su momento de apogeo, de dominio. Ya te dije que primero fue Atenas, pero a Atenas se lo bajaron los espartanos. A los espartanos se lo bajaron ¿quiénes? Los tebanos. Todos esos eran griegos, ¿eh? Esparta, Atenas, Tebas, ¿no? Y a los tebanos los derrotan los macedonios. Macedonia también formaba parte de Grecia. Entonces la pregunta es, ¿quién gobernaba Macedonia cuando derrotan a los tebanos? Filipo II. Acuérdate de ese nombre porque él es el padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno era de Macedonia, no era de Atenas, no era de Esparta, era macedonio. Forma parte del mundo griego, pero es macedonio. Entonces la pregunta es, Filipo, padre de Alejandro Magno, Filipo como rey de Macedonia, ¿qué hizo? Derrotó a Tebas y Atenas. Y eso que Tebas y Atenas se juntaron, ¿eh? Para ver cómo derrotaban a Macedonia y no pudieron. Filipo los derrotó en la batalla de Queronea, año 338 a.C. ¿Por qué te menciono esto? ¿Por qué es importante? Porque luego de vencer a los atenienses y a los tebanos, Filipo funda la Liga de Corinto y obligó a muchas polis griegas, entre ellas a Atenas y a Tebas, los obligó a incorporarse a la Liga de Corinto, liderada por Macedonia. ¿Ya? Para esa época la Liga de Delos ya había desaparecido, ¿eh? Entonces ahora la que daba la hora era la Liga de Corinto, ¿no? Liderado por, ya te dije, Macedonia, por Filipo. ¿Cuál era el objetivo
de Filipo al fundar la Liga de Corinto? ¿Tenía un objetivo? Sí. Invadir, escuchen bien, invadir, aplastar y conquistar al imperio persa. No esperarlo en Grecia, sino ir por ellos, viajar al oriente y derrotarlos en su propio terreno. Ese era el proyecto ambicioso de Filipo. Conquistar el imperio persa, que era un imperio enorme, que era un imperio que dominaba a diversos pueblos a la vez. Ese es el objetivo de Filipo. Por eso Filipo quedó en la historia. Dice, este tipo está loco, decía. Nadie ha podido desaparecer al imperio persa, ¿no? Apenas en las guerras médicas se defendieron, ¿no? Los griegos. Pero conquistar es otra cosa, conquistar el imperio persa. Pero Filipo quería eso. Organizó su falange macedónica, lideraba la Liga de Corinto, ¿no? Integró a varias ciudades griegas, no a todas, pero ahí a las más importantes como Atenas y Tebas en la Liga de Corinto. Y otra cosa importante, Filipo prácticamente encargó la educación de su hijo, Alejandro, a uno de los mejores filósofos y sabios, Aristóteles. Aristóteles era de Macedonia, pero se había educado, ¿dónde crees? ¿Dónde se hizo filósofo Aristóteles? En Atenas. En Atenas. ¿Quién fue su maestro de Aristóteles? Platón. Nada. Platón, pues claro, Platón era su maestro. Y el maestro de Platón, Sócrates. Mira toda esa generación, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y Aristóteles tuvo como discípulo a Alejandro. ¿Te das cuenta? Entonces Alejandro iba a ser pues no cualquier rey, ¿no? Un rey que iba a recibir la educación privilegiada, ¿no? de Aristóteles. Y Aristóteles era prácticamente la fusión de Platón y Sócrates. Entonces la pregunta aquí es, ya sabemos que Filipo es el que organiza todo para conquistar el imperio persa. ¿Logró conquistar el imperio persa? No, Sí. no lo conquistó. Profesor, ¿fue su hijo, creo? ¿O no? Claro, su hijo fue pues. Pero ¿por qué su hijo y por qué no él? El propio Filipo. Hay una película, véanla cuando tengan el tiempo libre porque algo vas a aprender de esa película. Que es buena, eso sí, Alejandro. Alejandro, así se llama la película, Alejandro Magno, ¿no? Y ahí narran un poco la historia de Alejandro, educado por Aristóteles. Su padre era Filipo, ¿no? A Filipo lo asesinan de manera repentina. Fue asesinado, no se sabe por quiénes. Si fueron enviados por los persas que sabían que Filipo ya quería conquistar el imperio persa. No se sabe si fueron los atenienses, porque Atenas estaba bajo el control de Macedonia, de Filipo. Lo cierto es que lo asesinan. Y el asesinato repentino de Filipo hizo que su hijo, de 18, 19 años de edad, Alejandro, asumiera el trono. Y Alejandro tuvo que simplemente continuar con el proyecto de su padre, conquistar el imperio persa. O sea, prácticamente lo tenía todo servido ya. Y por eso se hizo conocido Alejandro Magno. Asume el trono y se despide de su gente para irse al oriente. ¿Para qué? Para conquistar el imperio persa. Nunca más regresó. Se quedó en el oriente, murió en el oriente. ¿Alguien sabe dónde murió Alejandro Magno? ¿En qué ciudad del oriente? Una ciudad pero importantísima que había sido capital de Mesopotamia durante mucho tiempo. Babilonia. Babilonia, pues. Murió en Babilonia. Pero Babilonia está en Irak, imagínate, de Grecia, Macedonia hasta Irak todavía se fue, mira, ¿ves? Entonces, Alejandro Magno inicia su campaña al oriente con la ayuda de sus generales ya experimentados, que eran generales de su padre. Él era prácticamente un adolescente, ¿no? Dice, casi un niño, dice, 18, 19 años. Entonces, sus generales eran, ¿no? Los que prácticamente lo respaldaron.
3 batallas le dieron el triunfo a Alejandro Magno. La primera batalla, Gránico. Es sacar nomás aquí, mira, Asia Menor. Esta batalla en Gránico que está aquí le permitió dominar Asia Menor. Segunda batalla, Isos, que está por Siria más o menos. Esta batalla le permitió controlar los puertos fenicios y entrar a Egipto. Cuando entra a Egipto, la población egipcia y los sacerdotes lo proclamaron faraón. Lo consideraron como un libertador, el que vino a liberar al pueblo egipcio del control persa, ¿no? Sí, imagínate, preferían más a Alejandro Magno que a los persas, ¿no? Entonces, se fundó una ciudad ahí griega, en Egipto, que lleva su nombre hasta ahora, ¿no? El nombre de Alejandro Magno, Alejandría. Después de liberar Egipto, se dirige a Mesopotamia. Y en Mesopotamia derrota a los persas de manera definitiva al rey Darío III, último rey persa, en la batalla de Gaugamela o Arbelas. Vean la película Alejandro, ahí se ve la batalla. Bacán la película, te va a gustar al menos, entretenida. Enseña un poco, pero es una forma también de aprender, ¿no? En la batalla de Gaugamela contra el rey persa Darío III. El rey Darío se escapa y luego sería asesinado por uno de sus sátrapas. Pero con esa victoria, Alejandro Magno prácticamente se apodera del imperio persa. Y luego sigue recorriendo por lugares como Afganistán, Pakistán, llegó hasta la India. Si hoy te dijera qué países recorrió Alejandro Magno, te diría Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, hasta el norte de la India. Como 10 países, imagínate. Entonces la pregunta es, oye, entonces Alejandro Magno acabó con el imperio persa, ¿sí? Siendo un griego. Los griegos acabaron con los persas. Y griego era Alejandro Magno. Pero ¿cuál es la importancia de Alejandro Magno? ¿Solo acabar con el imperio persa? No. Llevó la cultura griega al oriente. Cuando entra a Babilonia, cuando entró a Egipto, se dio cuenta que eran civilizaciones tan importantes como la griega. ¿Y qué cosa hizo? ¿Las desapareció? No, al contrario, las fusionó. Y así creó una nueva corriente cultural llamada helenismo. Helenismo, es decir, que la cultura griega que llegó al oriente se enriqueció con la cultura oriental, con la cultura babilónica y egipcia. Es casi como una especie de sincretismo, ¿no? Fusión. Fundó ciudades con su nombre, ¿no? Fundó bibliotecas, llevó sabios griegos a esa zona. Es decir, la civilización griega se esparce por todo el oriente. Los griegos dominan ahora todo ese mundo, mira, que antes era dominio persa, ahora es dominio griego. Alejandro Magno muere en Babilonia antes de cumplir los 33 años. Su muerte también es un misterio, por si acaso. Algunos dicen que lo envenenaron sus propios generales, porque sus propios generales, ¿qué van a hacer con ese imperio? Se lo van a repartir. Seleuco se quedó con Mesopotamia y Siria. Antígono se quedó con Grecia y Macedonia. Y Ptolomeo se quedó con Egipto. Así nacen los reinos griegos en el oriente, reinos helenísticos. De Egipto aparece una nueva dinastía de faraones de origen griego, entre ellos Cleopatra. Cleopatra era reina de Egipto, pero de origen griego, porque ella era descendiente de Ptolomeo, y Ptolomeo era un general de Alejandro Magno que se quedó en Egipto como faraón. Para terminar, jóvenes, ¿qué civilización llegó al oriente y acabó con esos reinos helenísticos? Acabó con el dominio griego. Roma. Roma, pues. Y por eso Roma, al llegar ahí, se nutre de la civilización griega. Y así nace la cultura greco-romana. Pero eso sería después ya, pues. Entonces, con los persas, mira, Persia llega a su fin con el dominio griego. Por eso te decía, ya para terminar, la caída de un imperio representa el nacimiento de uno nuevo. Cayó Mesopotamia, cayó Egipto, nacía el imperio persa. Cayó el imperio persa, nacía el imperio griego de Alejandro Magno. Cayó el imperio griego de Alejandro Magno, los reinos helenísticos, y
aparece Roma, ¿no? De Roma ya hablaremos más adelante. Jóvenes, ¿les doy las claves, les parece? A ver aquí. Profesor, disculpe, Dime, sobre dime. la batalla de Gaugamela, mencionó solamente que controló Mesopotamia y Persia y que Darío III escapó, pero murió por uno de Sí, sus... ¿Era sátrapas. todo? ¿O? No sé a qué te refieres. O sea, era todo ahí en la batalla de Gaugamela, me refiero. Lo demás Sí, son... la batalla de Gaugamela fue la batalla ya definitiva, porque después de eso lo asesinan a Darío III. Y con la muerte de Darío III prácticamente el imperio persa se desmorona y queda en manos de Alejandro. ¿Ya? A ver, aquí te voy a mostrar las preguntas. Claro que después de la batalla de Gaugamela muere el rey Darío III, pero la campaña de Alejandro Magno continuaría, pero ya el gobierno persa ya había desaparecido. Entonces Alejandro continúa hasta la India, pero en la India fracasa, ¿no? Por eso tuvo que regresar a Babilonia, que dicho sea de paso la convirtió en su capital. A ver, aquí vamos a... Jóvenes, aquí ya creo que están con las claves, ¿ya? En vista que tenemos poco tiempo, te voy a... Aquí está, mira. Ah, no, no están las claves. Yo pensé que ya estaban las claves. ¿Se ve, jóvenes, las preguntas que estoy mostrando? ¿Sí? Confirmen, por favor. ¿O Sí, solo es profesor. una...? Ya. La clave de la pregunta número 1 es la letra D. ¿Ya? La clave de la pregunta número 2 es la letra D de dedo. La clave de la pregunta número 3 es A de avión. Parece que alguien se ha olvidado de apagar su micrófono. No puedo ver aquí quién exactamente, pero ya, ahora sí ya la apagaron. La número 4 es la letra D de Dinamarca. La número 5, la clave es la E de Ecuador. La número 6, la clave es la letra A. Sí, la letra A de avión. O de Alan, ¿ya? La número 7, la clave es la letra B de Boluarte. La número 8, la clave es la letra C de Castillo. ¿Ya? La número 9, la clave es la letra B de bueno. La número 10, la clave es... Aquí ya tienen claves ya. La número 10, esto ya forma parte... Ah, no, aquí es la B de Bolivia. A partir del número 11 hasta la 20 es de Roma. Pero Roma también entra en la unidad número 6, en el segundo bloque ya. La próxima semana vamos a hablar de Roma y vamos a terminar con Roma, ¿ya? Pero igual te doy las claves por si acaso. La 11 es B de Bolivia, la 12 es C de casa, la 13 también es C de casa, la B es B de Bolivia, la 14, perdón, es B de Bolivia, la 13 es la C de casa, la 15 es la D de dedo, la 16 también es la D de dedo, la 17 es la A de avión, la 18 es la C de casa, la 19 A de avión y la 20 es E de enano. Por si acaso también la voy a colgar en el archivo estas claves para que la tengan ahí presentes. Ya están colgadas las PPTs por si acaso. Ah, pero no se olviden, repasen del libro. Si van a repasar para este domingo, repasen del libro. Bueno, jóvenes, yo ya sí me despido. Van a ser las 2 de la tarde. Sé que... Profesor, disculpe, ¿solo Dime, viene dime. hasta Grecia? Grecia 2, O, ajá, hasta o lo sea, que he no, explicado. no tomarán Roma 1. No tomaron la vez pasada. ¿Por qué? Porque Roma todavía es un tema que no se acaba. Todavía tenemos que explicar porque está programado para la unidad número 6. Y la 6 entra ya para el segundo bloque. Pero Ah, si quieres ok. asegurarte,
En todo caso, repasa esas preguntas de Roma 1, y también en el libro de Roma 1, pero no va a entrar, creo. Te lo digo para que priorices temas como Grecia. Sí, estudia qué es Grecia 1 y 2. Estudia lo que es historia o Mesopotamia y Egipto, ¿no? Y hebreos también. Profesor, disculpe, está algo detenido. Parece que se ha lajeado la comunicación. Jóvenes, nos vemos. Cuídense bastante. En la siguiente clase, profesor. Chao, Amigos, profesor, Gracias, cuídese, profesor. muchas gracias. Gracias, me profesor. dirán ustedes la próxima Gracias, semana profesor. aquí. Pregunta. Estimados Nos vemos, Gracias, profe. Nos profesor. vemos. Ok. Profe, Ana, licenciada, disculpe, es que iba a